Muy bienvenidas a todas las personas que están participando del curso de liderazgo del Ministerio de la Mujer. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante, ya que se trata del liderazgo de asesoramiento para mujeres del siglo XXI, un siglo que tiene o muestra una iglesia muy activa, muy diversa, muy diversa en edades, en culturas, y especialmente hoy nos vamos a dedicar a cómo asesorar a mujeres más jóvenes, cómo personas adultas, mujeres adultas pueden dedicarse a asesorar a mujeres jóvenes. Y para ello vamos a definir qué es el asesoramiento o la tutoría. Acá se nos dice que es una relación planificada donde, en el caso del liderazgo femenino en la iglesia, una mujer mayor desea, que tiene experiencia, desea invertir su tiempo en acompañar, liderar a una mujer más joven en su vida espiritual. Y hay varias formas en que podemos asesorar si queremos ser tutoras de una mujer joven en la iglesia. La primera que se nos menciona es un consejo espiritual. También se nos menciona que podemos ser compañeras de oración, podemos hablar y especialmente escuchar. Hoy en día es muy importante que exista la comunicación, que muchas veces es sustituida por las redes sociales, que a veces nos alejan en lo personal con nuestros hermanos, con nuestra familia, pero es importante hablar y escuchar. Y finalmente también se nos sugiere que podemos construir una amistad. Y entonces acá tenemos las dos partes, la tutora y la discípula. ¿Qué es una discípula? Es alguien que desea recibir el apoyo espiritual para fortalecer su fe en su caminar con Cristo. Y en segundo lugar tenemos a la tutora, que es la mujer mayor que con mayor experiencia desea ayudar a una mujer joven en su vida cristiana. No necesita que sea una mujer perfecta, pero sí con el deseo de ayudar a otra persona a crecer espiritualmente, acompañarla, contenerla y también de ser semejante a Jesús en este camino y en esta actividad misionera que sin duda es la de una tutora. Toda relación de tutoría llegará a ser una relación muy especial y aquí se enfatiza que además de una amistad va más allá de esto y hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta si queremos ser tutoras de alguien más joven, como por ejemplo dedicar tiempo, interesarnos sinceramente, perseverar en acompañar a esta persona, ser entusiastas. Hoy en día uno de los problemas que existen en el siglo XXI en las generaciones que vienen es la inestabilidad, es ciertas emociones negativas que aumentan, la depresión, la inseguridad en diferentes aspectos de la vida. Entonces es importante que nosotros podamos transmitir, contagiar entusiasmo a quien estamos tutoreando. También se nos habla de compartir nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia espiritual y también aceptar a la otra persona como es. Estamos hablando de generaciones diferentes, por lo tanto, sin duda, vamos a tener que trabajar la aceptación de las diferencias en estas generaciones. ¿Cómo vamos a elegir? La mayoría de las jóvenes adultas están iniciando una nueva etapa de su vida y entonces se nos dicen que pueden estar trabajando, comenzando estudios, algunas se casan jóvenes, cada vez menos, pero hay parejas jóvenes que inclusive tienen hijos, parejas que estudian todavía y que como estudiantes los matrimonios también tienen que ocuparse de los hijos y están tratando de establecerse, de encontrar un equilibrio en sus vidas. Y dentro de esto tenemos jóvenes mamás o jóvenes adultas que están iniciando una nueva etapa de su vida que implica una elección muy importante. Y dentro de esta elección importante está sin duda la vida espiritual y la elección de seguir a Dios y colocarlo en primer lugar en sus vidas, es decir, desarrollar una sólida relación con Dios. ¿Cuáles son los cambios
en las generaciones actuales. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar y cómo podemos abordar estas situaciones? En primer lugar, es importante considerar que las jóvenes están inmersas en el mundo de la tecnología, celular, tablet, computadoras, las redes sociales, son elementos comunes que están inmersos en la vida de estas jóvenes. En segundo lugar, les resulta necesario cambiar de trabajo con frecuencia y aún están probando a través de estas diferentes experiencias cuál es su vocación, qué es lo que ellas van a hacer en su vida. Y también otro aspecto que por allí les resulta más difícil o más desafiante es manejar sus finanzas, cómo manejarse con los gastos que tienen y sus ingresos. Esto es importante considerarlo a la hora de escuchar, de aconsejar, porque es una realidad, son temas que afectan a estas nuevas generaciones. También algunas personas están terminando la universidad, están con sus hijos, y otro aspecto multicultural o global es que más frecuentemente se alejan de su lugar de origen, por lo tanto necesitan adaptarse y en la iglesia también, cuando buscan una iglesia donde continuar manteniendo su vida espiritual, también tienen que afianzarse en ese lugar y muchas veces se sienten solas y les cuesta establecer relaciones. Allí es la oportunidad de una tutora buscar una discípula para poder acompañar, contener, ayudar, y entonces allí también podemos buscar a una persona. ¿Cuál es la necesidad que tienen los jóvenes? Buscar a Jesús, consolidar su vida espiritual, porque muchas de esas personas vienen de hogares que no han sido necesariamente ejemplos, buenos ejemplos de una vida espiritual, familiar. Pueden ser hogares cristianos, pero que no han manifestado ese cristianismo en los hogares. Tal vez los padres no asistían a la iglesia o asistían, pero no mostraron a Jesús en sus hogares. Por lo tanto, esa mujer no sabe tal vez lo que es ser una mujer piadosa, cristiana, ejemplar, o una buena madre, una buena esposa, una buena hermana, una buena ciudadana en Cristo, ¿no es cierto? Entonces es la oportunidad para ayudar, para apoyar y nosotros también crecer. No es solamente nosotros a ellas, sino también a través de esta relación nosotras como mujeres crecemos brindándonos de la mejor manera a esa mujer más joven. En esta situación se nos dice que es importante que nosotros como tutoras tengamos la iniciativa, que nos acerquemos a ellas, que podamos ayudarlas en los diferentes desafíos que ellas tienen para que puedan resolverlos y que por sobre todas las cosas puedan afianzar su vida espiritual para que todo lo demás pueda irse resolviendo con la ayuda y la paz que podemos tener al entregar estas situaciones a nuestro Dios. ¿Dónde comenzar? Bueno, muchas veces, como suele suceder, en una iglesia puede venir una persona nueva, podemos ver a alguna hermana que está en una situación difícil, pero también podemos tener el caso de la hija de alguna amiga que puede estar en una situación difícil y muchas veces hemos visto que las jóvenes no necesariamente cuentan todas sus problemas a los padres por no preocuparlos o por otras situaciones, entonces es la oportunidad que podamos ayudarlas. Es importante que podamos contactarnos, tener la iniciativa de preguntar, de ponernos a disposición y de perseverar en apoyarlas. ¿Cómo empezar? Presentándonos, haciendo preguntas, comunicándonos. Muchas veces las personas jóvenes no se comunican tanto como las mujeres adultas mayores, por ahí tienen más la iniciativa de acercarse para ayudar. Y permanecer en esta comunicación y en esta iniciativa de ayudar con diferentes actividades. Por ejemplo, podemos invitar a una joven a comer a nuestra casa en caso de que quisiéramos
de que quisiéramos tener esta iniciativa. Muchas veces las personas jóvenes no tienen tiempo de cocinar y es un lindo momento para hacer algo por ellas y empezar esta relación de confianza y de amistad. Por otro lado, también se menciona que ofrezcamos a esta persona tener la posibilidad de aprender alguna profesión que le guste o algún hobby. Puede ser una linda manera también de establecer una relación de amistad o de confianza para que podamos apoyarla como tutoras en diferentes situaciones que necesiten. También invitarla a salir, no solamente a la casa, sino a salir a algún lugar, a almorzar o a otra actividad, a hacer deportes. El deporte saludable hace bien y también da la oportunidad de hablar, inclusive, ¿por qué no?, de orar con esa persona mientras estamos haciendo algún deporte. Y también invitarla a alguna actividad especial en la iglesia, que siempre hay. Hay oportunidades, hay fechas especiales en las cuales podemos tener visitas y podemos recibir a nuestra discípula. Bien, ¿qué se espera de la primera reunión? En primer lugar, que compartamos algún tema que nos haga sentir cómodas. Por ejemplo, un testimonio personal. Se nos sugiere que no planifiquemos esos temas, sino que surja una conversación espontánea acerca de situaciones que nos preocupan o para conocernos, temas que nos hagan conocernos un poco más y a través de los cuales podamos percibir nosotras como tutoras la necesidad que pueda tener esta persona. También se nos dice que podamos discutir acerca del compromiso que estamos dispuestas a hacer y enfatizar que estamos dispuestas a ayudarla y apoyarla en este proceso, en lo que ella necesite, que también veamos maneras de encontrar metas en común, por ejemplo, unirnos en alguna actividad de servicio hacia la comunidad o trabajar juntas en algún ministerio y finalmente terminar cada reunión que tengamos, cada encuentro con una oración, agradecer a Dios por esta persona, las oraciones, pedir por ella, por las actividades de la semana que comienza, si nos encontráramos al inicio de la semana, en fin, encontrar siempre un momento para orar juntas. ¿Cómo construir una relación de amistad? Es importante que se desarrolle un interés genuino y que pueda ser una relación de amistad. Hay preguntas que son indefinidas, más comunes, que tal vez podemos dejar de lado para dedicarnos a conocer más en profundidad a la persona y abordar temas más específicos, ¿no es cierto? Ya sean personales, en lo familiar, en lo laboral, en la profesión, en la vocación, en las actividades de la iglesia y en nuestra vida espiritual, que es lo que queremos trabajar juntas. ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, podemos pensar en diferentes preguntas, en diferentes temas y a lo largo del tiempo vamos a ver que esta persona va a comenzar a confiar más en nosotros, a buscarnos más y que nosotros podamos concentrarnos, como allí se nos sugiere, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que esta persona también tiene que buscar como temas para mejorar y para tratar, para superar. Entonces allí se nos sugiere que le preguntemos si ella piensa que es la voluntad de Dios, lo que ella está haciendo y que ella busque siempre a Dios en los temas que la preocupan. También se nos vuelve a mencionar que escuchemos, la importancia de escuchar a la persona, qué es lo que piensa, qué es lo que opina, qué es lo que necesita. Preguntar también con sencillez pero con firmeza, enfatizar siempre la importancia de entregar a Dios cada situación y también inspirarla a que actúe, ¿no es cierto? Porque podemos dar consejos, podemos leer versículos que inspiren, pero también es importante buscar juntas una solución para resolver situaciones que la persona tiene que resolver y siempre encomendar a Dios la vida de ambas. También tenemos la importancia de recordar que como tutora,
hay que ser ejemplo, ¿no es cierto? Porque esta persona va a estar observando constantemente cómo actuamos y si nuestras palabras coinciden con nuestros hechos y cuánto somos de solidarias, de afectuosas y de sinceras con ellas. Y aquí se nos presenta un texto bíblico que quisiera que leamos juntas, que dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y sin duda que para ser un buen ejemplo, el consejo más importante es el de permanecer en una relación íntima con Dios, ¿no es cierto? Acá se nos aconseja que nunca dejemos de orar, que el paso más importante para ser una buena tutora es nuestra comunión con Dios y que la oración debe ser la fuerza que nos conecte, que comencemos cada encuentro con una oración, que no podemos ser tutoras por nuestra propia cuenta, sino que Dios tiene que orientarnos, tiene que ayudarnos y que tiene que ser quien guíe esa relación. Tenemos que orar diariamente pidiendo la dirección de Dios para que nos ayude a ser un modelo de apoyo divino. Y se nos aconseja orar por 3 aspectos para que nuestra tutoría sea eficiente espiritualmente, orientada por Dios, y la primera es sabiduría. Orar para que Dios nos dé el conocimiento y las palabras adecuadas para hablar, para que se pueda decir de nosotros: abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Esto se encuentra en Proverbios 31:26, que podamos aconsejar siempre con la sabiduría que venga de la orientación divina. En segundo lugar, se nos habla de la paciencia. Qué importante es tener paciencia ante una persona totalmente diferente a nosotras, que ha aceptado que seamos tutoras. Y entonces aquí se nos dice la importancia de la comprensión y recordar siempre el ejemplo de Jesús. Jesús fue y es la persona más paciente y el ejemplo máximo que tenemos también en esto. Y allí tenemos un versículo que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este consejo también se encuentra en la Biblia y está en 1 de Tesalonicenses 5:14. Y finalmente se nos sugiere que oremos por misericordia, que no amonestemos a nuestra discípula, sino que recordemos que estamos allí para ayudar, para perdonar, para mostrar misericordia, para mostrar amor hacia esta persona. Pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. 1 de Timoteo 1:16, que nosotros podamos también ser ejemplos de misericordia. También se nos sugiere que ofrezcamos un consejo amigable, que hay 3 cosas que la discípula debe recordar. En primer lugar, que no puede hacerlo todo. En todo caso también que hay tiempo para eso, pero que no puede resolver todo y que tiene que depender de Dios para esto. Se nos recuerda que las generaciones más jóvenes siempre tienen energía y a veces se olvidan de depender de Dios, pero es importante que esa energía y ese entusiasmo que tengan para tomar algunas decisiones venga también acompañada de la dirección de Dios. Que entreguen su vida a Dios. Si no saben qué es lo que quieren de su vida, que sigan intentando, que sigan buscando, que Dios abrirá puertas y pondrá personas en su camino para que le orienten acerca de cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacer la voluntad de Dios, y que Dios tiene un propósito para su vida. Y que apoyemos a las personas, pero que no nos hagamos responsables como tutoras de las decisiones. Una tutora tiene que orientar, sugerir, apoyar, guiar, pero la discípula es quien va a tomar las decisiones en todos los aspectos de su vida. Nosotros siempre apoyando, intercediendo y orando por ella. Y finalmente hacerle recordar que todo lo que quiera comenzar o todo lo que decida tiene que hacerlo con Dios y
si Dios está en su vida, ella tendrá plenitud de vida y hará una diferencia también en la vida de los demás. Cuando estamos, cuando Dios está en nuestra vida, podemos también plenamente servir y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida, para nuestra vida. Allí se nos dice también que Dios se mostrará a través de ella a sus colegas, a los vecinos, a las personas de los comercios y, lo más importante, a su núcleo familiar, especialmente para sus hijos. Al comienzo habíamos hablado de que las discípulas, las jóvenes, generaciones jóvenes, tienen desafíos con la familia también, que podamos recordarles la dependencia de Dios en todas las relaciones humanas que tenga. Y finalmente, también es importante mostrarle a la que será discípula cómo Jesús, el tutor perfecto, vivió en su vida, para que más allá de que la tutora sea un ejemplo para ella pueda observar la vida de Jesús y que Jesús sea el tutor principal en su vida. Entonces, en primer lugar, se nos habla, nos recuerda el tiempo que Jesús dedicaba a estar en comunión con su Padre, que pasó tantas horas a solas orando, y se nos dice que nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Y entonces allí se nos recuerda en un texto de Mateo que después de despedir a la multitud, a la gente, subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer estaba allí solo. Muchas personas hoy en día, sobre todo muchas mujeres jóvenes que están muy ocupadas con muchas actividades, expresan que les es prácticamente imposible dedicar un tiempo de comunión con Dios, pero también esa es la tarea de la tutora, poder mostrarle que sí hay tiempo, y cuando hacemos de nuestro tiempo, le dedicamos nuestro tiempo en primer lugar a Dios, tenemos tiempo para todas las demás cosas también durante el día. Y nosotros podemos también compartir experiencias personales con respecto a esto, lo importante de la comunión y lo bien que hace, que nos hace, si somos tutoras, tener ese espacio de comunión con Dios en las primeras horas del día. También se nos menciona cómo Jesús vivía y predicaba. La época en que Jesús, los momentos en que Jesús predicó, él utilizaba historias. Entonces se nos dice que nosotros también podemos contar historias personales de experiencias de fe que también ayuden en el crecimiento espiritual de la discípula. Y se nos dice que a la gente joven, también a nosotros, nos gusta escuchar historias, y que siempre en una predicación, cuando se cuenta una historia, la lección que se quiere enseñar queda más grabada en las mentes de quienes escuchan. También mirando otra forma en que Jesús vivió su vida, aquí se nos dice que él mostraba compasión, realmente mostrar compasión es mostrar un interés genuino en ayudar a las personas, en amarlas. Y la historia del buen samaritano es la parábola, digamos, por excelencia del ejemplo máximo de compasión, de ayuda, de ir más allá de lo que normalmente se hace por una persona al ayudarla en todos los aspectos que necesite. Y entonces se nos dice también que el llamado eterno de Cristo a nuestra vida no es ir a un lugar o no es una posición específica aquí mientras esperamos que Él regrese, sino que más bien es una relación profunda, más profunda con Él de crecimiento, y que esto en primer lugar tiene que ser una experiencia personal que lleve a tener una tutoría especial, genuina y con resultados eternos para quien se cuide, se contenga. Que Dios nos ayude, nos bendiga, para que si somos tutoras podamos hacerlo como Jesús lo hizo, que podamos tener a Jesús como el ejemplo máximo de tutor, y que si somos discípulas podamos tener una tutora que sea realmente de bendición para nuestras vidas. De esta manera estamos creciendo
juntas como hijas de Dios y estamos fortaleciendo la vida espiritual de la Iglesia y fortaleciendo el liderazgo en el ministerio de la mujer.